Bienvenidos a mi canal. Me alegra que estén aquí. Conocí a Daniel de la forma más común, y en parte por eso me costó tanto comprender su extraordinario silencio interior. Ambos teníamos veintitantos, cansados como suele pasar cuando uno lleva años intentando convertirse en quien cree ser. Él era constante, educado sin ser pretencioso, divertido con una ironía que no exigía atención. En nuestra tercera cita, me dijo que le gustaban las listas y las rutinas, y no lo dijo con autocrítica. Era como si hubiera hecho las paces con esa parte de sí mismo y quisiera que lo supiera pronto, como si la honestidad pudiera evitar futuras decepciones. Me gustó. Pasé mi infancia viendo a los adultos dar vueltas a sus verdades como animales asustadizos, sin mencionarlas nunca directamente. Mi madre podía convertir una insinuación en un banquete. Mi padre podía convertir un silencio en un veredicto. Me prometí que sería diferente. Me dije que el amor se construye con lenguaje sencillo y esfuerzo constante, no con conjeturas. Daniel parecía el tipo de hombre que me recibiría allí. Nos casamos después de 2 años. Nada de prisas, nada de extravagante. Compramos una casa modesta, pintamos la sala de un color que nos hacía parecer más saludables en invierno y solo discutíamos sobre cuestiones prácticas, como si debíamos cambiar el lavavajillas ahora o esperar a que se estropeara por completo. Pensé que lo estábamos haciendo bien. No el tipo de derecho dramático que se ve en las películas, sino el tipo de derecho firme que te ayuda a superar enfermedades, despidos, duelos. Y en muchos sentidos, lo estábamos haciendo. La primera vez que vi el límite de lo que no entendía, llegó disfrazado de nada. Estaba doblando la ropa y encontré una de mis camisolas. Metido entre las camisas de trabajo de Daniel. No estaba roto. No estaba escondido en un cajón. Simplemente estaba allí, como si lo hubieran lavado juntos por accidente. Recuerdo sostenerlo y sentir una breve punzada de irritación que duró quizás medio segundo. El tipo de molestia que sientes cuando algo interrumpe tu ritmo mental. Entonces noté que las correas no estaban enredadas como solían estar al tirarlas al cesto. Estaban bien dobladas. Me dije la explicación más simple. Quizás lo había puesto allí. Quizás se había pegado a una camisa en la secadora. Quizás estaba cansado. Lo volví a poner con mis cosas y no lo mencioné. Una semana después, lo encontré de nuevo. Esta vez colgado del respaldo de la silla en nuestro dormitorio, no en mi lugar habitual. Daniel estaba en la ducha. Me quedé allí más tiempo del necesario, escuchando correr el agua, y tuve la extraña sensación de estar en una habitación donde alguien acababa de hablar en un idioma que no conocía. Los muebles eran los mismos. La luz era la misma. Pero algo en el aire sugería que había pasado un significado y no lo había captado. Seguía sin decirlo. Cualquier cosa. Si nunca has vivido con un secreto que no puedes nombrar, podrías pensar que el silencio proviene de la negación. En mi caso, provenía del miedo a la historia equivocada. No quería acusarlo de algo que no estaba haciendo. No quería convertir una verdad tierna y privada en una escena judicial. Y, para ser honesta, no quería mirar directamente la posibilidad de que mi matrimonio contuviera una parte que uno no podía predecir ni controlar. Daniel y yo éramos buenos en el control. Éramos buenos en funcionar. Éramos buenos en aparentar calma. Todavía no éramos buenos hablando de las cosas que nos hacían temblar. Así que observé. Empecé a notar pequeñas ausencias. Un lápiz labial que no tenía tirado en la basura del baño. No un color atrevido, sino un neutro suave. El tipo que puedes usar para trabajar sin que nadie lo note. Un ligero rastro de polvo en el cuello de una de sus sudaderas con capucha. Un par de medias dobladas de una manera que sugería práctica, no accidente, escondidas detrás de las toallas de repuesto en el armario de la ropa blanca. Mi primer impulso, el que me avergüenza admitir ahora, fue el miedo convencional, la infidelidad. A las mujeres se les enseña a sospechar de otras mujeres. Antes de sospechar de la complejidad. Nos entrenan para interpretar cualquier cosa desconocida en casa como evidencia de traición. Esa narrativa está socialmente disponible. Es fácil de entender. Prácticamente te la dan en una caja preempacada con una etiqueta que dice lo que debe preocupar a una esposa. Me la probé. No me quedaba bien. Daniel no era distante como suelen ser las parejas infieles. De hecho, era más atento. Me preguntó por mi día con una sinceridad que no parecía culpa. Parecía esfuerzo. Cocinaba más. Se ofreció a hacer recados que normalmente odiaba. Parecía intentar ganar algo, pero no de forma transaccional. Más bien, como si suplicara en silencio el derecho a existir sin ser interrogado. Fue entonces cuando sentí mi primera sospecha real, y no se trataba de otra persona. Se trataba de una parte de él para la que no tenía palabras. En los meses siguientes, aprendí cuántas suposiciones viven dentro de un matrimonio, incluso cuando te crees progresista. Siempre había creído tener la mente abierta.
Tenía amigos de todo el espectro identitario. Había marchado por causas. Yo había publicado lo correcto en el momento correcto. Pero cuando la pregunta pasó de la política abstracta a la realidad íntima del hombre que compartía mi cama, mis valientes creencias de repente se sintieron como escudos de papel. Empecé a hacerme preguntas silenciosas que no quería admitir en voz alta. ¿Qué significa esto? ¿Quién es él? ¿Qué significa esto sobre mí? ¿Amenaza esto nuestro matrimonio? ¿Significa que es infeliz? ¿Significa que he fracasado? Y entonces, en los momentos de más tranquilidad, surgió otra pregunta debajo de todas las demás. Una que se sentía más honesta y más aterradora. ¿Cuánto tiempo ha llevado esto solo? La primera vez que hablé con alguien sobre esto no fue con una amiga. Fue en el trabajo con una mujer que no era mi amiga, al menos no todavía. Se llamaba Mara y era mi secretaria. Esa frase puede sonar anticuada ahora. Y a veces la gente imagina cierta dinámica cuando la escucha, pero en nuestra oficina significaba que ella manejaba mi horario, mi papeleo, mis comunicaciones, las pequeñas tormentas administrativas que me habrían tragado si hubiera tenido que lidiar con ella sola. Era competente, aguda y nada romántica respecto a la naturaleza humana. No chismorreaba. No fisgoneaba. Tenía esa rara cualidad de hacer que todo pareciera organizado sin que te sintieras controlado. Una tarde, me quedé hasta tarde para terminar un informe. La oficina estaba casi vacía, el zumbido de las luces era más fuerte de lo habitual. Mara seguía allí, ordenando su escritorio, preparándose para el día siguiente. Recuerdo verla apilar carpetas con pulso firme y pensar, absurdamente, que parecía alguien capaz de guardar un secreto sin soltarlo. No pensaba hablar. Salió como a veces salen las verdades cuando estás exhausto y dejas de ser inteligente. Al principio, le pregunté con naturalidad si alguna vez sentía que las personas de su vida tenían habitaciones ocultas a las que no sabía cómo entrar. Hizo una pausa y me miró con una atención tan clara que me hizo sentir de repente expuesta. No fingió no entender. No bromeó. Simplemente preguntó, ¿se trata de tu marido? Sentí un nudo en la garganta. Asentí. Mara no me pidió detalles de inmediato. Preguntó algo más suave. ¿Tienes miedo de que te haga daño o de que te haga daño? Esa pregunta reorganizó todo mi pánico interno. Dije sinceramente que no lo sabía. Mara se echó un poco hacia atrás, como dándome espacio. Luego dijo, si es lo que creo que podría ser, el mayor peligro no es lo que está haciendo. Es lo solo que cree que tiene que estar mientras lo hace. La miré fijamente. ¿Qué crees que podría ser? Me observó un buen rato. Creo que estás notando señales de exploración de la identidad. Quizás por vestir de forma desagradable. Quizás algo más profundo, pero quiero tener cuidado. La intimidad de las personas no siempre encaja en las etiquetas. La palabra, travestismo, me golpeó el pecho como un peso. No es que nunca la hubiera oído. Es que nunca había permitido que se hiciera real en mi vida. Sentí el impulso de discutir, de decir que Daniel no era así, como si eso significara algo vergonzoso. Me lo tragué porque me oí a mí misma y no me gustó lo que mi reflejo reveló. Mara me observó procesarlo. Luego dijo en voz baja, si quieres hacer lo correcto por él y por ti misma, tendrás que separar 3 cosas. 1, lo que él hace. 2, lo que significa para él. 3, lo que significa para su relación. No son la misma pregunta. Le pregunté cómo lo sabía. De esto. Me dedicó una pequeña sonrisa, casi cansada, porque yo he sido la persona que se esconde y la que observa, y porque he tenido que aprender la diferencia entre la vergüenza y la privacidad. No la presioné para que me contara su historia. De repente, comprendí que me estaba ofreciendo un regalo sin pedirme nada a cambio. Y también comprendí que si podía decirme esas cosas con calma, significaba que había sobrevivido a algo que podría haber destruido a otra persona. Esa noche, fui a casa e intenté ser normal. Daniel preparó la cena. Comimos. Hablamos de cosas sin importancia. Pero dentro de mí, la tensión se movía como el clima. Lo miré y vi no solo a mi esposo, sino a una persona balanceándose en una cornisa invisible. La ternura que sentía por él se agudizó, con un toque de responsabilidad. Después de cenar, se fue a duchar. Me senté en la cama y me quedé mirando la cómoda donde había empezado a notar que mis cosas se movían ligeramente, como si las hubiera manejado con especial cuidado. No quería fisgonear. Tampoco quería fingir. Abrí un cajón y luego otro. Nada dramático, sin disfraces ocultos ni cartas secretas. Luego, en el fondo de un cajón, donde guardábamos recibos viejos y pilas de repuesto, encontré una bolsita. No estaba cerrada con llave. Estaba simplemente guardada como algo precioso. Dentro había algunas cosas dobladas y ordenadas con una ternura que me sobresaltó. Una blusa sencilla, de tela suave, color neutro,
una bufanda, un pequeño neceser con productos de maquillaje modestos, un par de zapatos planos de una talla demasiado grande para mí, pero no imposible para él. También había un trozo de papel doblado. Me temblaba la mano al abrirlo. No era una confesión. Era una lista. No una lista de compras. No una lista de fantasías, una lista de sentimientos. Alivio. Tranquilidad. Como respirar. No era una broma. Para nadie más. No lo arruines mirándolo. Esa última frase me hizo escocer los ojos. Cuando Daniel salió de la ducha, vio la bolsita en la cama inmediatamente. Su rostro cambió de una manera que nunca olvidaré. No era ira. Ni siquiera sorpresa. Era la expresión de alguien a quien han descubierto existiendo. Se quedó allí, con la toalla alrededor de la cintura, y por un momento, ninguno de los dos habló. El silencio se extendió con oídos que desconocía. Finalmente, susurró, Lo siento. Ese fue su primer instinto. Disculpa, no explicación, no defensa. Disculpa. Algo dentro de mí se abrió entonces. No de forma dramática, sino en una silenciosa rendición interna. Me di cuenta de cuánto tiempo debió haber pasado disculpándose por sí mismo, como si el mero hecho de su mundo interior fuera una carga para los demás. Dije con cuidado, ¿de qué te arrepientes? Miró al suelo. Tenía los hombros tensos. ¿Por haber traído esto a nuestro matrimonio, por no decírtelo, por ser así? Me senté en el borde de la cama y di unas palmaditas en el espacio a mi lado. No porque estuviera tranquila, sino porque estaba decidida a no dejarlo solo en ese momento. No se movió. Su respiración era superficial. Dije, Daniel, encontré una lista. No parece algo dañino. Parece que alguien intenta sobrevivir. Sus ojos se alzaron brevemente, húmedos y cautelosos. Quería hacer 1000 preguntas. En cambio, hice una para la que la pregunta anterior de Mara me había preparado. ¿Te duele? Tragó saliva. No lo sé. Solo estoy cansado. Estoy cansado de fingir que... No me siento mejor cuando puedo hacer esto. Pero estoy más cansada de pensar que te irás. Esa fue la primera grieta en la estructura de nuestro matrimonio. Y no fue causada por un estrés excesivo. Fue causada por el miedo. El miedo de que la verdad sobre él fuera incompatible con el amor. Respiré hondo. Yo también tengo miedo. No de ti. De lo que no entiendo, pero no quiero que vivas como si estuvieras haciendo algo malo solo por intentar sentirte tú misma. Se estremeció ante la palabra tú misma como si fuera demasiado generosa, demasiado permiso. No lo toqué entonces. Quería hacerlo, pero presentí que el contacto físico podría sentirse como presión. En cambio, mantuve la voz firme. ¿Podemos hablar de lo que significa para ti? No lo que significa en general. ¿Lo que significa para ti? Se sentó lentamente como si sus articulaciones fueran más viejas de lo que eran. Se miró las manos. Y luego, con frases vacilantes, me habló de la infancia. Me contó que tenía 8 años y se probaba el vestido de su primo cuando no había nadie en casa. No porque quisiera ser visto, sino porque la tela le parecía algo delicado en un mundo que le exigía dureza. Me contó que una vez lo pilló una tía que... Me reí, lo regañé y le dije que nunca más avergonzara a la familia. Me dijo que aprendió pronto que, fuera lo que fuese, era algo que ocultar, algo que fregar como si fuera basura. Me habló de la adolescencia, de cómo los chicos se vigilan entre sí con crueldad disfrazada de humor. De cómo aprendió a hacer la voz más grave, a endurecer la postura, a borrar la dulzura. Me dijo que salía con chicas porque le gustaban, porque quería compañía, porque quería ser normal en la forma en que la sociedad usa esa palabra como un arma. Me dijo que incluso en nuestra relación temprana, a veces sentía el impulso de decírmelo. Pero cada vez que imaginaba mi cara cambiando del amor al asco, no podía respirar. Al escucharlo, me di cuenta de algo incómodo. Me había beneficiado de su silencio. No intencionalmente, sino en la práctica. Su esfuerzo oculto había mantenido mi comodidad. Había mantenido la ilusión de que el amor es simple cuando encaja en el molde esperado. También me di cuenta de algo más. No solo era su esposa. Era uno de los jueces a los que había temido. Ese reconocimiento me trajo culpa, pero también claridad. Si quería que nuestro matrimonio sobreviviera con integridad, tenía que convertirme en alguien seguro para la verdad, no en alguien que solo amaba la versión manipulada de él. Durante las semanas siguientes, Daniel y yo intentamos hablar, pero nuestras conversaciones eran incómodas y frágiles. Ambos queríamos hacerlo bien. Ambos cometimos errores. A veces hacía preguntas demasiado clínicas, como si pudiera resolverlo como si fuera un problema. A veces respondía como si estuviera dando testimonio, cauteloso y a la defensiva. A veces lo tranquilizaba y luego, sola, sentía oleadas de dolor que me sorprendían.
No dolor por él, sino dolor por la historia de vida que inconscientemente había asumido que estábamos viviendo. Era como perder un mapa, aunque el paisaje seguía ahí. Una noche, le pregunté, ¿quieres ser mujer? Se quedó paralizado. Vi el pánico cruzar su rostro como un animal al oír un ruido repentino. No, dijo rápidamente. Luego, tras una pausa, no lo sé. No lo creo. Solo sé que a veces me siento más tranquilo cuando me veo así, cuando me presento diferente, pero no intento engañar a nadie. Esa frase me hirió, no porque fuera ofensiva, sino porque revelaba la acusación bajo la que había estado viviendo, incluso cuando nadie. Lo dije, que debía estar engañándome. Le dije, no creo que me estés engañando. Él susurró, pero te engañé al no decírtelo. Ese era el nudo ético al que volvíamos una y otra vez. Explorar la identidad no era intrínsecamente malo. Pero el secretismo dentro de un matrimonio tiene consecuencias. Teníamos que afrontarlo con honestidad sin convertir su autodescubrimiento en un delito moral. Mara siguió siendo un punto de apoyo improbable durante este tiempo. No compartí detalles explícitos, pero confesé mi confusión emocional. Un día, le dije, siento que tengo dos verdades a la vez. Lo amo y me da miedo no saber quién es. Mari respondió, sí que lo sabes. Solo que aún no lo conoces por completo. Y él tampoco. Me animó a dejar de pensar en absolutos. No toda exploración es una declaración. No todas las preguntas tienen una etiqueta definitiva. Me dijo algo que anoté más tarde en mi cuaderno porque me pareció un salvavidas. Que sea un proceso, no un veredicto. En casa, Daniel empezó a dar pequeños pasos. No dramáticos, sino prácticos. Preguntó si podía guardar la bolsa en un lugar menos oculto. Me preguntó si podía llamarlo por un apodo diferente cuando se vistiera en casa, no porque quisiera convertirse en otra persona, sino porque le ayudaba a separar la vergüenza de la vida cotidiana. Me preguntó si podíamos establecer límites para que no me sintiera engañada. Agradecí esas peticiones porque eran consideradas. Demostraban que intentaba equilibrar sus necesidades con el impacto que importaba en mí. La libertad personal dentro de un matrimonio todavía requiere responsabilidad. Acordamos unas reglas, no para restringirlo, sino para mantener la confianza intacta. Acordamos que me lo diría antes de vestirse para que no me diera cuenta y sintiera que la realidad había cambiado sin mi consentimiento. Acordamos que se mantendría en privado a menos que ambos decidiéramos lo contrario. Acordamos que vería a un terapeuta, no porque algo le pasara, sino porque necesitaba un lugar para desenredar décadas de vergüenza con apoyo profesional. La primera vez que se vistió con mi conocimiento, me sorprendía al sentirme nerviosa, como si conociera a un familiar del que solo has oído historias. Me senté en la sala mientras él estaba en el dormitorio. La casa estaba en silencio. Miré fijamente. Me toqué las manos y sentí el corazón latir con fuerza con una confusión que era a partes iguales miedo y ternura. Cuando salió, no llevaba nada extremo, solo la blusa del bolso, vaqueros y zapatos planos. Su pelo seguía húmedo y sin peinar. Llevaba el maquillaje mínimo, casi nada. Pero su postura era diferente, más suave, menos firme. No parecía una parodia. No parecía un espectáculo. Parecía él mismo en un registro diferente, como una canción tocada en un tono más bajo. Se quedó en la puerta esperando como si mi reacción pudiera darle vida o apagarlo para siempre. Quería ser perfecta en ese momento. No lo era. Mis ojos se llenaron de lágrimas y mi voz tembló. Pero dije la verdad que pude alcanzar. Pareces en paz. Su expresión se derrumbó en un alivio tan intenso que me dolió el pecho. Asintió rápidamente como si llorar fuera peligroso. Eso es lo que es, susurró. Es paz. Después de eso, el miedo no desapareció, pero cambió. Se volvió menos sobre la ropa y más sobre el futuro. ¿Cómo manejaríamos las reuniones familiares? ¿Y con los amigos? ¿Y con? La posibilidad de que esto no fuera solo travestismo, sino un primer paso confuso hacia un cambio de identidad más amplio. ¿Qué significaría eso para nosotros? Volví a preguntarle a Mara, ¿cómo logra la gente hacer esto sin desmoronarse? Ella dijo, algunas personas se desmoronan primero, pero desmoronarse no siempre es un fracaso. A veces es el comienzo de decir la verdad. Su calma no borró mi ansiedad, pero la replanteó. Empecé a reconocer que el suspenso en nuestra vida no se trataba de una revelación. Se trataba de si podíamos construir un matrimonio lo suficientemente sólido como para sostener la realidad en lugar de la actuación. La terapia de Daniel me ayudó. Volví a casa de las sesiones con una extraña mezcla de agotamiento y ligereza. Como alguien que ha llevado una bolsa pesada durante años y finalmente la ha dejado el tiempo suficiente para sentir sus hombros. Empezó a hablar de sí mismo de forma diferente. Dejó de usar la frase «esta estupidez».
Empezó a hablar de esta parte de mí. Mi propio crecimiento fue más lento. Tuve que enfrentarme a mis reglas internalizadas sobre el género. Las que no sabía que tenía porque habían sido absorbidas como radiación de fondo. Tuve que admitir que algunas de la incomodidad provenía del miedo social. Miedo a ser juzgada como esposa, miedo a convertirme en una historia en boca de otros, miedo a perder la simple identidad social de estar casada con un hombre normal. Admitirlo me avergonzó, pero era necesario. No se puede desmantelar lo que se niega a nombrar. Hubo una noche, meses después, en que me derrumbé en la cocina, no delante de él. Después de que se acostara, me apoyé en la encimera y lloré en silencio, sintiendo el peso de todo. No lloraba porque lo odiara. Lloraba porque el amor no siempre llega como uno espera. Y aprender a amar la realidad en lugar de las expectativas puede sentirse como un duelo. A la mañana siguiente, le dije que no lo castigara, pero, para ser sincera, me escuchó con la mirada baja, y vi que volvía a sentir el viejo reflejo de disculparse. Dijo, «Te estoy arruinando la vida». Tomé sus manos y le dije, «No, pero estamos cambiando y cambiar es difícil. Necesito que me dejes ser honesto sin que uses mi honestidad como prueba de que estás equivocado». Me miró fijamente un buen rato y luego asintió. «De acuerdo», dijo, y parecía que estaba practicando un nuevo tipo de valentía. En los años intermedios de este proceso no fueron nada fáciles. Hubo discusiones. Hubo malentendidos. Hubo días en los que me sentí orgullosa de nosotros y días en los que me sentí sola de una manera que no podía explicarle a nadie sin exponerlo. Intentamos manejarlo con cuidado. Elegimos a una amiga cercana para contárselo, alguien en quien confiaba profundamente. La elegimos no porque necesitáramos una audiencia, sino porque los secretos pueden volverse corrosivos cuando te aíslan de todo apoyo. Reaccionó con sorpresa, luego con compasión, luego con una especie de silencio reflexivo. Más tarde, me dijo, «No lo entiendo del todo, pero me alegra que no estés sufriendo solo». Su comprensión imperfecta parecía más valiosa que una aprobación pulida. No se lo dijimos a la familia. Al principio no. Algunas verdades requieren condiciones seguras, y no todas las familias lo son. Con el tiempo, Daniel comenzó a explorar lo que esto significaba más allá de la ropa. No declaró repentinamente una nueva identidad. No hizo grandes declaraciones, pero comenzó a escribir más en su diario. Comenzó a leer sobre las normas de género, sobre la historia de cómo las sociedades han controlado la expresión, sobre cómo la vergüenza prospera en el aislamiento. Habló con su terapeuta sobre la diferencia entre querer presentarse femeninamente a veces y querer hacer una transición. Aprendió que la incertidumbre no era un defecto. Era información. Una noche, me dijo, lo más difícil no es la ropa. Es la sensación de haber vivido con una máscara tanto tiempo. No sé dónde termina mi rostro y dónde empieza la máscara. Esa frase se me quedó grabada porque me di cuenta de que también me aplicaba a mí. Tenía mis propias máscaras, la esposa competente, la profesional estable, la mujer que podía con todo. En cierto modo, la lucha de Daniel me obligó a afrontar la mía. Cambió mi comprensión de la identidad en general. Empecé a ver la identidad no como una etiqueta fija, sino como una relación viva contigo mismo. Y empecé a comprender por qué la gente se aferra al secretismo. Porque en el momento en que hablas, otras personas quieren categorizarte, simplificarte, decidir quién eres. El silencio puede parecer la única manera de seguir siendo complejo. Pero el silencio también impide la intimidad. El punto de inflexión, el momento en que nuestra historia dejó de ser sobre ocultarse y se convirtió en sobreintegración, llegó a través de Mara. De nuevo, de una forma inesperada. Era la fiesta de fin de año de la empresa, el tipo de evento que normalmente toleraba. Daniel solía venir conmigo, aguantaba las conversaciones intrascendentes y se iba temprano con excusas educadas. Ese año, no quiso ir. Dijo que estaba cansado, pero sus ojos evitaron los míos al decirlo. Más tarde, cuando presioné suavemente, admitió, «Me da miedo pasarme toda la noche observando a la gente y pensando que, si lo supieran, me odiarían». Conocía esa sensación. La tenía de diferentes maneras. Y también sabía que le estaba empequeñeciendo la vida. Al día siguiente, en el trabajo, Mara notó mi estado de ánimo distraído. Le conté sobre la fiesta y el miedo de Daniel. Me escuchó y luego dijo, «Hay algo que quizá no hayas considerado. No tiene que ir disfrazado de otra persona. Simplemente tiene que ir como él mismo, sin la constante prueba interna». Pregunté, «¿Cómo puedo ayudarle con eso?». Mara me miró con atención. «No lo presiones para que se exponga. Construye seguridad en casa. Desarrollas habilidades para afrontar la ansiedad. Y le ayudas a encontrar al menos un lugar en el mundo donde pueda ser visto con consentimiento.
No por cualquiera. Por alguien de confianza. Dudé. Como tú. Ella asintió una vez, si él estaba dispuesto. No como una prueba, sino como un momento humano. Esa sugerencia me asustó. No porque desconfiara de Mara, sino porque le daba una nueva realidad a la situación. Hasta entonces, el travestismo de Daniel había estado contenido en nuestra vida privada. Traer a otra persona, incluso una que me apoyara, era como abrir una puerta que yo no podía cerrar. Pero también reconocí la verdad ética. El aislamiento lo estaba perjudicando. La privacidad elegida libremente es saludable. El secretismo impuesto por el miedo no lo es. Esa noche le pregunté a Daniel si consideraría quedar con Mara para tomar un café solo como amigos para hablar. Al principio no le dije por qué. Parecía sospechoso, no porque pensara que tenía malas intenciones, sino porque esperaba que la vergüenza llegara con trucos. Dije, ella lo sabe. Se lo dije. No di detalles. Solo necesitaba a alguien estable y ella ha sido amable. Su rostro se tensó. ¿Se lo contaste a alguien? Asentí. Sí. Y tienes todo el derecho a estar molesto. Lo hice porque tenía miedo y me sentía sola, y elegí a alguien en quien confío. Si quieres hablar de eso, lo haremos. Pero también quiero que sepas que ella no. Juzgándote. Guardó silencio un buen rato. Luego dijo, no quiero ser la lección secreta de nadie. Sentí una oleada de respeto por él. No lo serás. Le dije, solo si quieres conocerla. Solo como tú mismo. Vestido como quieras. Y si no quieres, no lo haremos. Finalmente accedió con visible temor. Se encontraron un sábado por la tarde en un café tranquilo. No fui con ellos. Eso era importante. No se trataba de que yo supervisara. Se trataba de darle un espacio donde pudiera ser visto como persona, no como el problema de mi marido o la carga de mi mujer. Cuando llegó a casa, parecía conmocionado y más ligero a la vez. Se sentó a la mesa de la cocina y dijo, no me trató como si fuera frágil o raro. Simplemente me trató como alguien que había cargado con demasiadas cosas. Le pregunté de qué hablaban. Él dijo, sobre todo de vergüenza. Y cómo la vergüenza te dice que si la gente te ve, morirás. Pero no lo haces. Simplemente te adaptas. Aprendes quién es seguro. Aprendes a poner límites. Aprendes que no eres un monstruo. Se rió una vez, un breve sonido de incredulidad. Dijo algo que me hizo llorar. Ella dijo, tú no le debo a nadie una demostración de masculinidad. Sentí un escozor en los ojos al oír eso, porque me di cuenta de lo mucho que me había beneficiado de su actuación, incluso sin pedírselo. Y comprendí que el amor, para ser moral, debe estar dispuesto a renunciar a beneficios que no se ganó. En los meses siguientes, hicimos algo que parecía pequeño, pero en realidad profundo. Practicamos la verdad como un hábito. Hablamos más abiertamente sobre nuestras emociones. Hablamos de lo que cada uno necesitaba para sentirse seguro. Hablamos de la diferencia entre la expresión privada y la identidad pública. Hablamos de qué palabras se sentían bien y cuáles se sentían como jaulas. Daniel empezó a vestirse ocasionalmente en casa sin el aire de contrabando. Seguía siendo privado, seguía siendo cuidadoso, pero menos envenenado por el miedo. A veces veíamos una película y él llevaba un suéter suave, vaqueros y zapatos planos, y el mundo se sentía casi normal en su tranquilidad. Lo extraordinario no era la ropa. Lo extraordinario era la ausencia de terror. Noté algo más. A medida que se sentía más cómodo con este papel de sí mismo, se hizo más presente en nuestro matrimonio. Estaba menos irritable, menos retraído, más capaz de reír sin sombras. Era como si aceptar una parte oculta de sí mismo lo hiciera más completo en todas las demás áreas. Eso no significaba que todo estuviera resuelto. Todavía había días difíciles. Todavía había momentos en los que quería cancelar planes porque su ansiedad se disparaba. Todavía había momentos en los que me preocupaba el futuro de nuestra relación. Pero teníamos un nuevo acuerdo más allá de todas esas preocupaciones. No construiríamos nuestras vidas sobre la negación. En algún momento, también tuve que enfrentar mi propia identidad. No la identidad de género, sino la identidad de ser esposa en una cultura que espera que las esposas gestionen la imagen emocional de sus esposos. Me habían criado sutilmente para creer que la desviación de un esposo de las normas sociales se reflejaba en su esposa, como si el matrimonio fuera una marca pública. Dejar atrás eso fue un acto de autoestima. Significó que podía dejar de tratar mi vida como una actuación para otros. La presencia de Mara siguió siendo importante, pero también cambió. Dejó de ser la secretaria que sabía. Ella se volvió simplemente Mara, una persona en nuestras vidas cuya serena firmeza nos había ayudado a sobrevivir una transición frágil. Con el tiempo, ella y Daniel desarrollaron su propia amistad respetuosa. Nada dramático,
Solo conversaciones ocasionales, contactos prácticos, el tipo de conexión humana que hace que la vergüenza sea menos convincente. Pasaron los años. Cambiamos de trabajo. Nos ocupamos de las enfermedades en la familia. Pagamos deudas. Hicimos todas las cosas cotidianas que hacen las parejas y, entre ellas, se entretejió esta honestidad más profunda que habíamos ganado con las dificultades. Finalmente se lo contamos a la familia, pero con cuidado, de forma selectiva, y no como un gran anuncio. Lo planteamos no como una revelación impactante, sino como parte del bienestar privado de Daniel, una forma en que manejaba el estrés y se expresaba. Algunos familiares reaccionaron con incomodidad. Algunos se esforzaron demasiado por brindar apoyo de maneras que parecían performativas. Uno reaccionó mal, con frialdad y juicio. Y Daniel lamentó esa relación durante un tiempo. Pero el mundo no se acabó. La casa no se derrumbó. El matrimonio no implosionó. Lo que sucedió, en cambio, fue más silencioso y significativo. Daniel dejó de vivir como tuvo que ganarse el derecho a existir. Y dejé de vivir como si el amor significara mantener una narrativa particular para el bienestar público. Cuando miro hacia atrás ahora, veo las 6 fases de este viaje no como capítulos, sino como cambios en mi propia postura interna. Al principio, había confusión porque percibía señales sin lenguaje. Y sin lenguaje, la mente inventa historias aterradoras. Luego llegó el descubrimiento, no solo de Daniel, ese objetos ocultos, pero de la realidad emocional que las sustentaba. Luego, el miedo, no solo el suyo a ser rechazado, sino también el mío al cambio y al juicio. Luego, la reflexión, donde ambos tuvimos que examinar nuestras suposiciones y responsabilidades morales. Luego, la aceptación, no un simple, todo está bien, sino una aceptación madura de que las personas reales son complejas y que el amor debe ser sincero. Y finalmente, la integración, donde esta parte de nuestras vidas dejó de ser una crisis y se convirtió simplemente en otra verdad que gestionamos con cuidado, límites y respeto. Si hay una lección que quiero compartir, es que la exploración de la identidad no es automáticamente una amenaza para el amor. Pero el secretismo nacido de la vergüenza sí lo es. El antídoto no es la exposición ni las declaraciones dramáticas. El antídoto es el consentimiento, la honestidad, la comunicación constante y la disposición a dejar que la realidad sea más compleja que los roles que nos asignaron. Y quiero decirle algo directamente a cualquiera que me escuche y que pueda identificarse con Daniel o conmigo. Si eres tú quien se esconde, tus sentimientos no son evidencia de que estés roto. Pero si tienes la responsabilidad con las personas que amas de buscar la honestidad de una manera que respete a ambos. Tú y ellos. Eso a menudo significa apoyo, terapia y pasos cuidadosos, no una confesión impulsiva en un momento de pánico. Significa comprender que tu verdad privada merece dignidad y que esa dignidad incluye ser manejada con consideración. Si eres tú quien descubre que tu confusión no te hace cruel, tu miedo no te convierte en un villano. Pero si tienes la responsabilidad de separar la vergüenza social del daño genuino. Tienes la responsabilidad de escuchar la diferencia entre una pareja que busca la paz y una pareja que viola la confianza. Tienes la responsabilidad de decir la verdad sobre tus sentimientos sin convertirlos en un arma. En nuestro caso, la historia no se trataba de un esposo que se rebelaba. Se trataba de un hombre que finalmente podía respirar y una esposa que aprendía que el amor no es lo mismo que la certeza. Gracias por ver y pasar este tiempo conmigo. Si esta historia te ayudó a comprenderte a ti mismo o a los demás un poco mejor, no dudes en explorar más en el canal.